siempre protección. Él conoce tu angustia, conoce tu temor, anhela recibirte, quitará tu dolor. Sabes de mi Cristo, sabes de su amor, sus brazos te aguardan para darte siempre protección. Sabes de Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. I'd like to stay here longer than man's allotted days, and watch the fleeting changes of life's uneven ways. But if my Savior calls me to that sweet home on high, I'll live with Him forever in glory by and by. Oh yes, I'll live in glory, by and by. I'll tell and sing love story there on high, there with my dear Redeemer, there no more to die. Oh yes, I'll live in glory, by and by. The end I know is nearing, by faith I look away to yonder home supernal, the land of endless day. I'll cling to Him forever and look beyond the sky.
story there on high, there with my dear Redeemer, there no more to die. Oh yes, I'll live in glory, glory by and by. Oh yes, I'll live in glory by and by. I'll tell and sing love story there on high, there with my dear Redeemer, there no more to die. Oh yes, I'll live in glory, glory by and by. La pereza debemos dejar. Hermanos, muy buenas noches. Les saludo con mucho gozo, hermanos, muy contento de poder estar nuevamente con ustedes a través de estos medios. Les doy la más cordial bienvenida, hermanos. Me da mucho gusto que estén ya puntuales porque, bueno, hoy empezamos un poquito más temprano de lo normal. Gracias por estar acompañándome en esta ocasión, hermanos. Sean bienvenidos a su programa Las Sendas Antiguas. Hermanos, tenemos que seguir estudiando acerca de las sendas antiguas, acerca de diferentes tópicos. En esta ocasión nos hemos tomado el tiempo para poder estar estudiando acerca de lo que es la disciplina. Estoy completamente seguro, hermanos, que es un tema más que esencial, más que importante, más que necesario en las diferentes congregaciones. Entonces yo quiero animarle para que anime a los hermanos, al predicador, a quien esté en la enseñanza, allá donde se reúne usted, para que puedan también estudiar acerca de lo que es la disciplina. Hermanos, déjenme saludarle. Le damos la bienvenida a la hermana Zuli Prado. Saludos al hermano Pablo Salazar. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. A la hermana también Isa María Quintanilla. También le damos la más cordial bienvenida. A la hermana Sonia Hernández. A la hermana Flor de María Espinosa. A la hermana Paloma Lira. Al hermano Leonardo Méndez. Al hermano Daniel Esparza. A la hermana Briseida Ramírez. Sean bienvenidos, hermanos. Bienvenidos. Me da gusto que estén aquí con nosotros. Les animo para que tomen el espacio, el tiempo, hermanos, de poder compartir con más personas, sea por Messenger, sea por en algún grupo al cual usted pertenece, que probablemente no todos pertenezcamos. Bueno, comparta por favor allí. Le mandamos también saludos y le damos la bienvenida a nuestro hermano Josafat Félix, a nuestro hermano Ismael Franco. Saludos, hermano, hasta León, Guanajuato. Les mandamos muchos saludos, hermano. Saludos allá a la hermandad. A la hermana Lupita García Ramos también, hermana. Bienvenida, hermana. A mi hermana en la carne y en el espíritu. A Dalia García. Saludos, Dalia. Saludos, te amo. Cuida por allá a toda la familia, por favor. Saludos a tu esposo, al cuñado. Ahí está la hermana Esther Vargas también. El hermano Pablo Vargas. La hermana Esther Ramírez. Le damos la más cordial bienvenida a la familia Vargas Ramírez, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Mucho gusto que estén aquí con nosotros. Al hermano Miguel Guerrero también, desde León, Guanajuato, nos está saludando. A la hermana Marilú Mendoza, a la hermana Claudia Márquez, a la hermana Griselda González. Ya la había saltado, hermana. Ya la había saltado, perdón. Y bueno, sean bienvenidos, hermanos. Sean bienvenidos. Les sigo animando para que sigan compartiendo. Me parece que por ahí vi al hermano Francisco Ramírez. Y algunos más. Estoy completamente seguro, hermanos, que por allí hay algunos más que no se están reportando, ¿verdad? Pero bueno, les damos la más cordial bienvenida. Entonces vamos a ir a Dios, hermanos, rápidamente. En una oración. Y voy a tomar algunas notas de sus peticiones de oración, hermanos. Había visto por aquí algunas. Muy bien. Pues bueno, vamos a dar comienzo, hermanos. Vamos a dar comienzo a esta clase. Vamos a ir, por supuesto, a Dios en oración en primer lugar. Y ya posteriormente, hermanos, estaremos yendo a lo que es de lleno nuestra clase. Vamos a orar, hermanos, por favor. Acompáñenme, por favor. Cierre sus ojos, concéntrese.
no haga otra cosa más que orar con su servidor, por favor. Oremos. Amante Señor y Dios, Padre bueno, Señor misericordioso, te damos gracias porque nos sigues bendiciendo, Señor, con el don de la vida. Te damos gracias, Padre, porque estamos con bien, estamos detrás de estos aparatos, Padre, con el fin de poder estudiar de tu palabra. Y te rogamos, Padre Celestial, que en esta noche tú nos puedas ayudar para que podamos comprender más de tu voluntad. Padre, también te rogamos que nos ayudes a darle la perspectiva correcta que tú has puesto, Señor, en este santo libro acerca de este tema. Y suplicamos, Padre Celestial, que también podamos mostrar nosotros un corazón genuino, un corazón que no sea de piedra, un corazón de carne, que podamos recibir la palabra con mansedumbre para que también a través de ella podamos ser salvos. Padre Celestial, te rogamos en este día también, no solamente que nos ayudes para que podamos meditar como es debido en tu palabra, sino que también te rogamos, Padre Eterno, que nos ayudes, que escuche las peticiones que hemos de mencionarte. Muchos de tu pueblo, Padre Celestial, se duele, nos dolemos unos con otros, Padre, algunos en carne propia, y suplicamos, Padre Celestial, que en tu misericordia tú puedas ayudarles, que les fortalezcas. No tenemos y no queremos, Señor, clamar a alguien más. Tú eres más que suficiente para nosotros, porque sabemos que cual Padre tú nos esperas, Señor, y nos amas como a tus hijos. Suplicamos por el padre de nuestro hermano Leonardo, Señor, que ha estado enfermo. Te rogamos que tú seas con él, no solamente con él, Padre, sino también con el resto de su familia. Te rogamos que le dé la oportunidad de conocerte, Padre, antes de que tú le llames. Todos, Señor, que puedan conocerte. También te rogamos por la familia de nuestra hermana Isa María. Te pedimos, Padre Celestial, por su familia, para que tú les ayudes en las necesidades que ellos puedan tener. Rogamos también, Padre Eterno, por aquellos de nuestros hermanos que han estado enfermos. Algunos, Señor, de enfermedades como este virus que ha estado afectando a muchos. Te rogamos que tú seas con ellos. Algunos otros, Padre, han estado enfermos por otras situaciones que no son menos favorables. Te rogamos también, Señor, en especial por nuestra hermana Mariana López, para que tú le sigas fortaleciendo y le sigas dando, Señor, ese ánimo de querer servirte. Bendícele, Padre, porque sabemos que ella es de gran aliento para nosotros. Te pedimos, Padre, tu bendición en especial por la iglesia en Plateros 213. Ayúdanos para que hagamos lo que es tu voluntad, y para que haciendo esto, Señor, nosotros podamos también ganar muchas más almas y podamos de esa manera serte agradables y dar el fruto que tú esperas que demos. Pedimos pues tu bendición, Señor. Ayúdanos en esta noche y te lo rogamos, bendito Padre, en el nombre santo y eterno de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a dar comienzo, hermanos. Gracias por haberse conectado, hermanos, a tiempo. Gracias por estarnos acompañando en esta ocasión nuevamente. Les recuerdo que tengo esta pequeña grabadora, hermanos, para que, bueno, podamos dejar aquí la evidencia de lo que es esta clase. Si usted la quiere más tarde, hermanos, hágamelo saber y yo con toda la voluntad, hermanos, se lo voy a hacer llegar. Buscaremos la forma. Entonces, vamos a dar comienzo, hermanos. Vamos a dar comienzo. Muy bien. Entonces, el tema de esta ocasión, hermanos, el tema que se ha preparado para esta noche, es el tema que tiene que ver, hermanos, con la disciplina. La serie es la disciplina. Y el tema de hoy, hermanos, está a través de una pregunta que probablemente muchos nos hemos hecho. Es ¿por qué no se practica la disciplina? Sí, la disciplina, pero ¿por qué no se practica? Hermanos, este es un tema que probablemente, una cuestión que probablemente muchos nos hemos estado haciendo. Muchas personas en diferentes congregaciones insistentemente es ¿por qué alguien no hace algo? ¿Verdad? Entonces, mire, este tema, basta que se mencione sencillamente este tema de la disciplina y usted podrá ver cómo es que la situación se torna álgida, pesada, se torna un tanto, un ambiente tenso, hermanos. Cuando se habla de disciplina, hermanos, lamentablemente no siempre tenemos la perspectiva correcta. No siempre tenemos el pensamiento correcto respecto a la disciplina. Y muchas veces esa es la razón, hermanos, por la cual no estamos haciendo uso de lo que es esta maravillosa herramienta. Pero cuando hablamos de lo que es la disciplina, hermanos,
no deberíamos de poner nuestro disgusto, no deberíamos de tener, hermanos, esa animadversión hacia lo que es la disciplina. Entonces deberíamos tener una buena conducta, una buena actitud, sabiendo del por qué es, para qué es, hermanos, cuáles son los beneficios, cuáles son los tesoros que podríamos, hermanos, obtener a través de lo que es esto de lo que es la disciplina. Entonces, déjeme decirle que no tenemos en ocasiones objeciones respecto a lo que es la disciplina. Si usted no ha visto la clase anterior, le animo a que lo haga, por favor, búsquelo aquí en la cuenta de Facebook de su servidor, allí ha de aparecer. Cuando hablamos de lo que es la disciplina preventiva, hermanos, su nombre lo indica, tiene la finalidad, hermanos, principalmente de prevenir que algo malo vaya a suceder. Y bueno, esto lo vemos a través de las diferentes clases. Si usted estaba pensando que solamente nos reuníamos porque queríamos vernos, bueno, pues también queremos vernos, pero parte de todo esto es que la enseñanza, hermanos, no sea para prevenir lo que es incorrecto, para que prevengamos lo que es malo, que no lo hagamos. Para eso son las clases, esa es la finalidad. Deberíamos de practicar, hermanos, lo que estamos escuchando. Esa es la finalidad, de que cuando escuchemos, practiquemos. No seamos oidores olvidadizos, sino que seamos, hermanos, practicantes de la palabra de Dios. Entonces, no solamente deberíamos, hermanos, de tener un buen concepto, lo que es la disciplina preventiva, sino también cuando es la correctiva. Cuando es la disciplina correctiva, hermanos, esa es la parte que a muchos, lamentablemente, hermanos, no les agrada. Pero déjeme decirle, es un mandamiento, hermanos, que leamos la palabra de Dios, que entendamos la palabra de Dios, que la leamos para que podamos hacer algo respecto a ella. La respuesta es sí, tenemos que leer la palabra de Dios. La pregunta nuevamente la planteo, otra pregunta planteo, hermanos, ¿es necesario entonces que también practiquemos la disciplina, no solamente preventiva, sino que ahora correctiva? ¿Es necesario? ¿Es mandamiento? Una iglesia que no está practicando, hermanos, lo que es la disciplina correctiva, podríamos decir nosotros que es una iglesia que está siguiendo el modelo, el patrón que Dios ha dejado, hermanos, en el Nuevo Testamento. Y deberíamos de, tristemente, decir, hermanos, que no. Una iglesia que no está siguiendo el patrón, el modelo del Nuevo Testamento a través de la disciplina, hermanos, eso es algo que va a desagradar a nuestro Padre Celestial. Entonces, déjeme decirle, ¿por qué nos da miedo aplicar la disciplina? ¿Por qué nos da miedo hablar de la disciplina? ¿Por qué nos da miedo cuando hablamos de que alguien necesita disciplina? ¿Por qué nos da miedo? Cuando hablamos de la disciplina en el hogar y sabemos que alguno de nuestros hijos está haciendo cosas que no debería, ¿por qué debería darnos miedo aplicar la disciplina? Mi hijo fulanito está haciendo cosas que no debe. Mi hijo fulanito está diciendo cosas que no debe. Entonces, ¿por qué deberíamos de tener como algo malo, hermanos, lo que es la disciplina? Déjeme preguntarle entonces, ¿por qué no la practicamos? ¿Por qué en las iglesias? ¿Cuáles son las diferentes conductas, actitudes que hacen que la disciplina sencillamente se esfume de las congregaciones? ¿Cuál es la causa por la cual en las iglesias no se practica la disciplina? Sabemos que algo es malo, sabemos que algo es incorrecto, sabemos de ciertas conductas, porque la palabra de Dios lo dice, que es incorrecto esas conductas, pero las sabemos. No obstante, cuando vemos que algo se está haciendo y se está haciendo y se está haciendo y nadie hace algo, hermanos, le aseguro que lejos de poder perjudicar a la iglesia cuando se aplica la disciplina, esa conducta, hermanos, de ausentismo de la aplicación de la disciplina va a afectar tremendamente a la misma. Le aseguro eso. Entonces, le voy a mencionar varias causas por las cuales no se aplica la disciplina en las iglesias. Yo espero, hermanos, por supuesto, que esto sea para que nosotros lo apliquemos a nuestra propia vida, que lo hagamos con nuestra propia vida y en consecuencia, hermanos, cuando se haga ya en los hogares, bueno, por supuesto se va a mirar una iglesia mucho más hermosa. Vamos a empezar desde lo más sencillo, que es con uno mismo. Entonces, en primer lugar, hermanos, una de las conductas, de las causas por las cuales la disciplina no se practica, estimados hermanos, es porque sencillamente nos da miedo que la gente se vaya. Nos da miedo. No queremos que la gente se vaya. No queremos que los hermanos se ausenten
No queremos quedarnos solos. Mayormente, no se diga, hermanos, en ocasiones como predicadores, no queremos que los hermanos se vayan, porque si hablamos de este pecado y la iglesia lo está practicando, si hablamos de esta conducta y resulta que los hermanos más pudientes, más adinerados y a lo mejor no tan espirituales, son los que pues casi que están sosteniendo al predicador, o los que le proveen, hermanos, una buena parte del ingreso al predicador, entonces el predicador, hermanos, muchas veces se va a doblar. Muchas veces. No estoy diciendo que sea lo correcto, pero esa es una de las causas por las cuales, bueno, al no estar, hermanos, la iglesia, al no estar los hermanos que aportan económicamente, entonces, híjole, voy a pasar hambres, voy a pasar necesidades. Mejor no lo voy a hacer. Y en ocasiones, hermanos, sencillamente no se aplica la disciplina en las iglesias, sencillamente porque nos gusta ver una iglesia numerosa, nos gusta ver una iglesia cuantiosa. Eso es lo que a muchos predicadores, y nos sentimos exitosos cuando tenemos una iglesia numerosa. Hermano, ¿cuántos miembros son allá con ustedes? No, hombre, hermano, acá somos 20 personas, acá somos 80. Y hermanos, parecería que anotamos un home run, ¿verdad? Anotamos un home run, dejamos callado al hermano. No, hermano, excelente trabajo. Y no, hombre, hermanos, hasta nos levantamos el cuello. No, hermanos, no debería de darnos miedo, hermanos, que la gente se vaya. El que se vaya, hermanos, ese no es la causa por la cual deberíamos de abstenernos, que ellos, hermanos, se alejen. No queremos que los hermanos se vayan. No queremos que la iglesia abandone, hermanos, a lo que es la fe. No queremos que los hijos de Dios dejen de reunirse. Por supuesto que no queremos. Pero tampoco deberíamos esperar, hermanos, o querer que haya una iglesia que está totalmente indisciplinada. Una iglesia totalmente desordenada. Mire, el ejemplo lo tenemos en Hechos. En el capítulo 5, versículo 1, hermanos, hasta el versículo 10, se menciona sencillamente cómo es que Ananías y Zafira, bueno, son disciplinados. La disciplina fue un tanto dura, hermanos. En este caso, bueno, Pedro prácticamente, hermanos, por voluntad divina, bueno, se les quita la vida. Ananías y Zafira. Lejos, hermanos, de que nosotros pensáramos, híjole, se va a ir la gente. Ahora tan bonita que iba a la iglesia bautizándose de miles y de miles. Primero que 3,000 o que 5,000 y muchos más, y la cuenta se iba multiplicando. Pero ahora que a Pedro se le ocurre a poner la disciplina o hacer eso con Ananías y Zafira, pues la iglesia va a disminuir. La iglesia, los hermanos se van a ir. Hermanos, no piense de esa manera. Usted no es Dios. Miren lo que sucedió en el versículo 11. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pregúntese, por favor, de aquí en adelante, ¿cree que la gente le iba a mentir al Espíritu Santo? De aquí en adelante, ¿cree usted que los hermanos con facilidad, con la mano en la cintura, como decimos aquí en México, sencillamente se iban a atrever a mentirle a los apóstoles? No, hermanos, no le iban a mentir. No iban a ser personas limpias, personas honestas. No iba a suceder eso. Entonces, no debería de darnos miedo. En lugar de que pasara, hermanos, de que la gente se fuera, se quedaron. Y no solamente se quedaron, sino que los que se quedaron, hermanos, creció más el temor en ellos. Es por eso que deberíamos de aplicar la disciplina, para que crezca el temor en los hermanos. Pero más adelante, hermanos, más adelante dice en el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Hermanos, entonces las personas que se iban sumando a la iglesia no dejaron de hacerlo. Los números, hermanos, lejos de disminuir, empezaron a aumentar. Eso fue lo que ocasionó la disciplina. Mire, no queremos que la gente se vaya. Por supuesto que no queremos. No queremos, hermanos, que desistan de estar allí. No, por supuesto. Deberíamos de buscar, hermanos, que ellos sean salvos. Mire, en Hebreos, otro caso. En Hebreos, en el capítulo 12, desde el versículo 1, hermanos. Desde el versículo 5. Hebreos 12, 5 hasta el 11. Se menciona cómo es, hermanos, lo que es la disciplina. Dios, la disciplina y sus hijos. Bueno, déjeme decirle que en el versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos.
Note, si soportáis. La palabra soportar, hermanos, viene de la palabra hupomeno, que es perseverar. Hupomeno, hermanos, es persistir, permanecer, quedarse. Lo que el escritor a los hebreos está diciendo, estimados hermanos, es que si permanecen, si se quedan, si resisten la disciplina, si permanecen bajo la disciplina, si se quedan bajo la disciplina, si resisten la disciplina, entonces Dios los trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Dice también, pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos, no hijos. Dice también, hermanos, cómo es de que nuestros padres nos disciplinaban, nosotros los respetábamos, por supuesto. Quizá por eso hay más faltas de respeto ahorita en las familias, porque no están recibiendo la disciplina que se tenía en otros tiempos. Hermanos, y dice en el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y luego dice el 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. De tristeza, sí, cuando se pone la disciplina, hermanos, no vamos a decir, no hombre, me encanta que me anden regañando, me encanta que me anden reprendiendo, me encanta que me señalen mis errores. No vamos a decir eso, no vamos a decir eso. Pero deberíamos de comprender que, hermanos, en primer lugar, tenemos que persistir. Dios no quiere que nos vayamos, Dios quiere que soportemos la disciplina. Otra, Dios no quiere, hermanos, que seamos como bastardos. Se oye un poquito fuerte la palabra, a mí no me gusta decirlo, pero es la palabra que aparece aquí, bastardos. Hermanos, pues entonces seríamos bastardos. Dios no quiere eso. Otra, todos han participado de la disciplina. La disciplina, hermanos, es absolutamente para todos. Otra cuestión que deberíamos también comprender, hermanos, es que la disciplina es para que seamos santos. Imagínense nada más en la iglesia en la cual en X iglesia nadie dice nada, hermanos. Entonces, ¿cómo va a ser la iglesia? Es por eso que en la iglesia deberíamos de cambiar la perspectiva, el enfoque. Deberíamos de cambiarle el color, hermanos, a lo que es la disciplina y de tenerla como si fuera algo malo. No es malo. Necesitamos la disciplina. Todos la necesitamos. Ancianos, diáconos, predicadores, maestros, absolutamente todos la necesitamos. Hermanos, la disciplina no es grata en su momento, nos duele, nos causa tristeza, pero nos lleva a tener paz. Nos empuja a la justicia, hermanos, mayormente cuando nosotros nos ejercitamos. Dice la palabra ahí, a los que han sido ejercitados en ella. La palabra ejercitados es gimnasio. A los que se meten a hacer ejercicio en ese gimnasio. Para eso es la disciplina. Entonces, hermanos, quítele esa etiqueta a la disciplina de decir, la disciplina, es que si aplicamos la disciplina, se van a ir, que se vayan. No queremos que se vayan. Pero si la gente, hermanos, si yo me voy a ir porque no quiero cambiar, entonces realmente a la iglesia le conviene que yo me vaya. Si yo me voy a ir porque quiero aferrarme a mis malas prácticas, si yo me voy a ir porque quiero todavía abrazarme, hermanos, a mis malos pensamientos, a mis malas palabras, a mis malas acciones, entonces sería una bendición para la iglesia el que yo me vaya. Debo de irme. Necesito irme. Si no voy a cambiar, debo de apartarme de mis hermanos. Realmente deberíamos hacer eso. Mire. ¿Por qué otra cuestión, hermanos, no se practica la disciplina? ¿Sabe por qué? Aunque usted no lo crea, hay quienes no actúan, no aplican lo que es la disciplina, hermanos, porque los hace personas impopulares. Los hace impopulares. Se hacen enemigos de todos los demás. Y ahí viene el hermano policía, y ahí viene el hermano que siempre anda enojado, y ahí viene el hermano que nada le gusta. Hermanos, se hace impopular. Son personas que lamentablemente, hermanos, no van a ser invitados en muchos lugares, a muchas fiestas, a muchos convivios que la gente tenga, no lo van a invitar. Había un hermano, hermanos, que él claramente decía, al hermano fulano no, porque él como que no le gusta esto. Hermanos, lamentablemente esas conductas se presentan en la iglesia. Pablo, en Gálatas capítulo 4 y versículo 16, Pablo dijo, ¿me hice vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Me hice vuestro enemigo?
Hermanos, y deberíamos realmente recapacitar. No deberíamos de volver impopular. No deberíamos de estar señalando al hermano porque él se opone a las cosas que la palabra de Dios claramente muestran que no es correcto. Entonces deberíamos de aprovechar todo esto, hermanos, y decir, hermano, eso que usted está haciendo es correcto. Mire, eso de que los hermanos se vuelven impopulares sí es cierto. Y en ocasiones, lamentablemente, los tomamos como nuestros enemigos. No son nuestros enemigos, no lo son, pero tristemente así los volvemos. ¿Sabe por qué otra cuestión, hermanos? En ocasiones no se practica la disciplina. Porque si yo practico la disciplina, si yo censuro, si yo señalo a los demás hermanos, ¿qué cree que va a pasar? Pues los hermanos también se van a poner las pilas y me van a empezar a mirar a mí, me van a empezar a corregir, me van a empezar a señalar mis errores, me van a empezar, hermanos, a señalar qué cosas no estoy haciendo correctamente. Entonces, lamentablemente, hermanos, muchas personas en lugar de decir, hey, es que si yo le digo, al rato me va a decir, hey, fulano, si yo le digo a alguien, hey, fulano, no hagas esto, al rato fulano me va a decir, sí, pero pues también tú estás haciendo esto. ¿Sí? Entonces, mucha gente, hermanos, sencillamente no quiere meterse en eso. Me van a decir también mis cositas. Me van a decir también las cosas que yo no estoy haciendo bien y mejor nos callamos todos. Al fin todos tenemos pecados, justificaciones. Al fin todos cometemos faltas, justificaciones. Al fin todos somos imperfectos. Al fin somos humanos todavía. Bueno, son justificaciones. Pero realmente Dios no nos justifica cuando hacemos eso. Deberíamos, estimados hermanos, corregirnos todos. Si yo voy a señalar a alguien y ese alguien sabe algo de mí, pues nos corregimos todos. Así de simple. Si yo le digo a alguien, eres un mentiroso, y él me dice, bueno, tú eres un chismoso, entonces, pues tanto el chismoso como el mentiroso necesitamos corregirnos. Así de simple. Mire, déjenme, no quiero abundar en algunos, hermanos, porque quiero abundar en otros más. Hay varias causas por las cuales la disciplina es nula, es invisible prácticamente en algunas congregaciones. Mire, muchas veces tampoco se practica la disciplina, ¿saben? Porque esperamos que alguien más lo haga. Queremos que otro lo haga. Queremos que fulanito lo haga. Es más, hermanos, ¿quién debería de llamar la atención a aquella persona que está cometiendo faltas delante de Dios? ¿Quién debería de llamar la atención a aquella persona que deliberadamente está viviendo, practicando, disfrutando, promoviendo lo que es el pecado? ¿Quién? Y en ocasiones, hermanos, lo que dicen es los ancianos. ¿Son los ancianos los encargados de la disciplina, hermanos? ¿Son ellos? ¿Será que cuando habla la palabra de Dios, hermanos, de la disciplina, señala directamente, exclusivamente a que sean únicamente los ancianos? ¿O qué de los ancianos cuando quieren ser ellos, hermanos, los que apliquen la disciplina, los que censuren, los que señalen? ¿Deberían de ser los predicadores? ¿Deberíamos de ser nosotros, hermanos? Mire, lamentablemente en ocasiones se desconoce tanto estos temas, hermanos, que son temas realmente muy sencillos, pero se desconocen a tal punto que cuando nos enteramos de alguna falta, lo que hace mucha gente es ir y decirle al predicador. Y como a muchos predicadores les gusta que los tomen en cuenta para esas cosas que no deberían, hermanos. Nos gusta, en ocasiones a los predicadores somos culpables también de chisme, porque estamos esperando que nos digan para que nosotros también actuemos. No es así, hermanos. No funciona la palabra de Dios de esa manera. La escritura claramente, mire, por decir aquí en Mateo capítulo 18, en el versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, en algunas versiones sencillamente dice peca. En algunas versiones sencillamente dice nada más cometió pecado, hermanos. No necesariamente contra mí, hermanos, sino que él pecó. Alguien cometió una falta. Bueno, si él cometió una falta, hermanos, si tu hermano peca o peca contra ti, hermanos, aplica en ambos casos. Nosotros debemos de ir, hermanos, y hablar con nuestro hermano, decirle, hermano, eso no debería de hacerse. Eso no es correcto. Pero lamentablemente, hermano, mire, hace tiempo escuchaba a alguien y me decía, hermano, sé que hay una hermana que está cometiendo una falta y que no sé qué. Y me dijo un hermano que yo viniera con usted. No debió venir conmigo. Usted es responsable de decirle a la hermana.
Usted es responsable de decirle a la persona, nadie más. Dice, pues que se supone que son los ancianos, pero pues aquí no hay ancianos, hay predicadores. No, hermanos, no funciona de esa manera. La escritura es muy clara. Si tu hermano peca, no tiene que ir a decirle a alguien más. Si nuestro hermano nos ofende, no tenemos que ir y hablarlo con alguien más. Necesitamos ir y hablar con nuestro hermano nosotros mismos. Tenemos que orar, tenemos que tomar, hermanos, esa determinación para que podamos ir y hablar con nuestro hermano. Lamentablemente, hermanos, tristemente, hermanos, en ocasiones se nos olvida lo que dice la palabra de Dios o queremos omitirla voluntariamente y hacemos lo que nosotros queremos. Pero si la palabra, la escritura, el reglamento nos está diciendo qué deberíamos de hacer, hermanos, antes de ir con otra persona, necesitamos ir con la persona que está pecando o que está ofendiéndonos. Mire, esto es consistente también con Gálatas capítulo 6 y versículo 1, cuando dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, vayan y coméntenlo entre ustedes. Hagan comidilla entre ustedes. Hagan chismes entre ustedes. Hagan grupitos entre ustedes. No es lo que dice. No es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ustedes que son espirituales, bueno, se supone que yo veo la falta, se espera que yo sea espiritual. Entonces, ustedes que son espirituales, que no somos carnales, vayan, restáurenle, no destruyan, no le pisoteen, restáurenle con espíritu, con una actitud mansa, dulce. Note cómo es de que, como dicen por acá en México, lo cortés no quita lo valiente, hermanos. El hecho de que usted mencione palabras apropiadas, correctas, palabras dulces, incluso, no quiere decir que no va a decir la verdad. Necesitamos decir la verdad, hermanos, y necesitamos tan pronto nosotros vemos que nuestro hermano está cometiendo alguna falta, que nuestro hermano está practicando lo que no debería. Más adelante vamos a hablar de algunas cuestiones, hermanos, algunas cuestiones que deberíamos de evitar. Bueno, cuando ya vemos que el hermano lo está haciendo, el hermano, dígase usted, el chismoso, el ladrón, el fornicario, el adúltero, el idólatra, todos los mentirosos, hermanos, todos esos tipos de personas, ok, sí, van a irse al infierno, sí, pero yo también, por no estar haciendo las cosas que Dios me dice, de cómo debería de hacerlo. Entonces, yo necesito comprender que tanto es malo cuando alguien está desobedeciendo la palabra de Dios, en algunos renglones, como aquellas faltas de pecado, como aquello lo que son las obras de la carne, ¿verdad? Bueno, pero también yo, cuando yo sé lo que dice la palabra de Dios y en lugar de hacer eso, pues voy y lo esparzo por otro lado. También yo soy culpable. Y también, hermanos, yo voy a darle cuentas al Padre Celestial. Entonces, recuerde lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 18:14, que no es la voluntad del Padre que se pierda a uno de esos pequeñitos. Es por eso, hermanos, que deberíamos también leer en ocasiones, en el párrafo completo, porque dice el versículo 15, por tanto, Mateo 18:15, por tanto, y cuando dice por tanto, debe usted comprender que está diciendo a consecuencia de lo anterior, a consecuencia de lo que ya pasó, a consecuencia de lo que acabo de decir. Entonces, a consecuencia de lo que yo acabo de decir, dice, ¿y qué acabas de decir, Señor Jesús? Bueno, lo que acabo de decir, Freddy, es que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de esos pequeñitos. Por eso, cuando tu hermano peca contra ti, ve y habla. Ok, Señor, entonces no lo dices así, ok, tú también vas a dar cuentas entonces. Yo hice eso, ok, vas a dar cuentas entonces. Pero esperamos que otro lo haga. Pasa, hermanos, pasa como cuando, eso ocurre frecuentemente en los hogares. Cuando le dice la mamá al hijo, ¿verdad? Cuando llegue tu papá le voy a decir para que te pegue. El muchacho no quiere que su hijo llegue, que su papá llegue. Los hijos no quieren que el papá llegue. No van a correr a abrazarlo. No van a correr a gritarle que ya llegó y de gusto. No, van a estar con miedo. Terrible error, hermanos. No haga eso. No haga eso, hermanos, de amenazar a sus hijos.
también nosotros deberíamos de cuidar las amenazas con nuestros hijos. Hermanos, esto es algo por lo cual la disciplina está ausente. Completo fantasma, hermanos. No existe la disciplina en las iglesias. Tierra de nadie se vuelve la iglesia. No debe de ser así. Hermanos, mire, ¿sabe por qué en ocasiones también no se aplica la disciplina? Lo voy a mencionar rápidamente. No se aplica, hermanos, porque creemos que es falta de amor. No se aplica porque pensamos que aplicar la disciplina es por odio. Hermanos, no es así. En Hebreos 12, 5 al 11, hermanos, se menciona enfáticamente que es por amor. En Apocalipsis 3, 19, el Señor Jesús dijo que Él reprende, azota a todo aquel que ama. Es por eso que Él esperaba que las iglesias se corrigieran. Y en 2 Corintios, en el capítulo 2 y versículo 6 en adelante, hermanos, se menciona la disciplina que se le había puesto a cierto hermano. Y él menciona, el apóstol Pablo, cómo es de que este hermano reacciona, cambia de forma de pensar, hermanos. La disciplina dio el fruto que se esperaba, que es de que el hermano recapacitara. Y cuando se llega al versículo 6, hermanos, dice, le basta a tal persona esa reprensión hecha por muchos. Así que ya se arrepintió. Al contrario, ahora ustedes deben de perdonarle. La responsabilidad, hermanos, de los hermanos que aplicaron la disciplina, que señalaron el error, no termina allí. Falta todavía que nosotros terminemos con la disciplina, porque erróneamente, hermanos, se piensa que la disciplina termina solamente cuando señalamos. No, señor. La disciplina termina cuando yo perdono y consuelo al hermano arrepentido. Dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual les ruego que confirmen, hermano, yo te amo, pero por allí por donde vas, te vas a perder. Confirmen el amor para con él. Entonces, yo no sé por qué los hermanos dicen, es que se va a sentir, y es que, hermanos, no es por falta de amor. La disciplina es una muestra clara de amor. Piensen en sus hijos otra vez, no les diga nada. Cuando ellos lleguen tarde, no les diga nada. Cuando digan malas palabras, no les diga nada. Cuando ellos le roben en su propia casa, no les diga nada. A ver qué clase de conductas desarrollan ellos. Pero cuando usted le dice, mijo, esa palabra no se dice. Hermanos, no es por odio. Es porque los amo. Mire, algunos otros no aplican la disciplina porque se va a lastimar a los hermanos. Por supuesto que se va a lastimar. Se les va a lastimar, pero no se les va a lastimar de forma carnalmente. Se les va a lastimar para que aprendan a estar tristes y a recapacitar. Hermanos, déjenme mencionarle un caso. Podríamos mencionarlo como un caso de disciplina también. ¿Recuerda usted cómo es de que Pedro negó, hermanos, al Señor Jesús? Bueno, cuando el Señor Jesús, hermanos, aparece allá con los apóstoles, dice en Juan 21, en el versículo 15, cuando ya Pedro saltó de la barca, se vistió, saltó de la barca y llegó allá a la orilla con el Señor Jesús, ¿recuerda? Bueno, dice el versículo 15, cuando hubieron comido, note, cuando ya hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, note esta escena, están comiendo, están terminando de comer, ve el Señor Jesús, a lo mejor están platicando algunas cosas, no sé qué estarían platicando, me niego a pensar que estuvieran solamente así mudos. Están seguramente platicando y de repente la conversación toma un giro que no esperarían los apóstoles y probablemente Pedro mismo no esperaría esta conversación o este giro de la conversación. Pero dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Están platicando, están en otra cosa, pero el Señor Jesús, hermanos, gira la conversación. Pedro, ¿me amas? Y curiosamente, interesantemente, le pregunta 3 veces. Estaba delante de todos. Estaban delante de todos. ¿Le causaría vergüenza a Pedro? ¿Le causaría incomodidad a Pedro? Hermanos, dice aquí en el versículo 17, la tercera vez, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes, Señor. Ok. ¿Lo exhibió? Pues
tenía que sacar esa espinita. No es porque odiaba al Señor Jesús a Pedro, hermanos. No, no es por eso. Pero tenía que aprender a no negar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Mire, tengo varias más cuestiones que mencionarle del por qué en ocasiones no aplicamos la disciplina. Pero si usted está pensando en que es una falta de amor, déjeme decirle que la palabra de Dios nos enseña que no es el caso. No es porque no ame, al contrario, es porque amamos. ¿Qué clase de personas, hermanos, seríamos nosotros? ¿Qué clase de esposo, de esposa, de amigos, de hermanos, de padres, de hijos, cuando vemos que algo no se está haciendo de la forma que debería? Pero nosotros nos callamos. Nosotros no decimos nada. ¿Qué clase de situación sería entonces? Les he comentado a los hermanos que una forma muy efectiva de hacerle daño a la gente es no decirles nada. No les diga nada. No les diga nada. Que alguien está haciendo cosas malas, no le diga nada. Y va a ver cómo esa persona se va derechito al infierno. Oh, y usted también. Por no estar diciendo lo que Dios espera que digamos. Necesitamos ayudar a nuestros hermanos. Necesitamos señalar lo que es incorrecto. La próxima vez, hermanos, voy a mencionar algunas más. Y quisiera que me acompañara también. Vamos a terminar esta parte de lo que es por qué no se practica la disciplina. Hermanos, amigos, dejemos de tenerle miedo a lo que es la disciplina. Veamos lo preciosa que es. Veamos los preciosos hijos de Dios que va a formar la disciplina. Evitemos todo eso. Y entre más la iglesia conozca de lo que es la disciplina, mejor nos va a ir. Le aseguro que mejor nos va a ir. Mire, Dios también señala lo que estamos haciendo mal. Dios nos dice que nos ama, pero aún así, aunque nos ama, Dios espera que nos corrijamos. Es por eso que Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que nosotros hagamos lo que es correcto. Y si una persona quiere empezar a hacer lo que es correcto, si no se ha bautizado, déjeme decirle que ese es el principio. Aquella persona que se bautiza creyendo que Jesús murió por él, aquella persona que se bautiza creyendo que el Señor Jesús no solamente murió, sino que resucitó y está a la diestra del Padre, esa persona que se bautiza pensando en que puede ser perdonada de sus pecados solamente con sumergirse, esa persona que se bautiza pensando en que Dios no le va a tomar en cuenta nada más de esas faltas que él cometió, esa persona, necesita ponerse a cuentas con Dios y hacerlo, obviamente, a través del bautismo. A través del bautismo. Y si una persona, algún hijo de Dios, que obviamente ya fue bautizado, pero está viviendo indisciplinadamente, usted puede cambiar. Necesita cambiar. Déjeme decirle que el apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 2 y versículo 1 en adelante, dijo: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Si usted no ha sido un buen hijo, yo quiero animarle para que usted lo sea. Y si usted no se ha bautizado para el perdón de pecados, quiero animarle para que se contacte con su servidor y busquemos una iglesia donde se le pueda predicar y enseñar lo que usted necesita saber para que tenga la fe correcta y de esa manera venir a los pies del Señor Jesús. Hermanos, gracias y Dios les bendiga grandemente. Ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no
desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida con la iglesia poder